Hola a todos, hoy estaremos viendo varias historias de mujeres que a primera vista lo tenían todo. Pero detrás de la fachada brillante de la alta sociedad, había una historia más oscura. Desde carreras aéreas llevadas a la locura por el escándalo, hasta socialites que perdieron su agarre en la realidad. Acompáñame mientras descubrimos las impactantes historias de glamour, derribado por una locura que sacudió a la élite. Mary Lincoln fue la esposa del famoso presidente estadounidense, Abraham Lincoln. Ella fue la primera dama, tenía suficiente riqueza y una bonita familia. Pero en 1875, su propio hijo la envió a un manicomio. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Estaba realmente loca? ¿Y por qué su hijo hizo esto? Para responder a estas preguntas, primero necesitamos volver al principio del siglo XIX. La mujer que hoy se conoce principalmente como la esposa de Abraham Lincoln, nació como Mary Ann Todd el 13 de diciembre de 1818 en la ciudad de Lexington, en Kentucky. Su padre era Robert Smith Todd, un hombre cuyos antepasados habían jugado un papel prominente en la Guerra de Independencia americana. Robert se había formado como abogado en su juventud, pero nunca ejerció en práctica privada. En cambio, inició varias empresas en Kentucky, en lo que entonces era la frontera estadounidense. También luchó en la guerra de 1812 contra los británicos, y fue alrededor de esta época cuando se casó con su esposa y madre de Mary, Elizabeth Todd. Sin embargo, la madre de Mary lamentablemente murió debido a complicaciones del parto, cuando Mary tenía solo 6 años. Al año siguiente, Robert se volvió a casar, esta vez con una Elizabeth Humphreys. Esta segunda unión resultaría en 9 hijos, por lo que la familia Todd era numerosa. Aún así, tenían los medios financieros para que fuera cómodo de todos modos, con su familia viviendo en una gran residencia con 14 habitaciones en el centro de Lexington. A Mary también se le proporcionó una buena educación para la época, con énfasis en idiomas clásicos, baile, música y etiqueta social. De otras formas, su juventud fue difícil, con su relación con su madrastra siendo tensa, y también siendo superada en número por sus muchos medio hermanos. Kentucky era un estado esclavista y los Todds no eran diferentes en este aspecto. En un momento llegaron a esclavizar a más de una docena de personas, principalmente trabajadores domésticos de un tipo u otro. Su posición al respecto reflejaba los conflictos que la esclavitud estaba creando en todo el país. Finalmente, los Todds renunciarían en gran medida a la esclavitud, pero vivían en la frontera donde era un tema controvertido. En las décadas centrales del siglo XIX, se había llegado a un acuerdo incómodo en el que los estados del norte en la costa este, como Nueva Jersey, Nueva York, Boston y Connecticut, se estaban convirtiendo en estados libres donde la esclavitud estaba prohibida, mientras que los estados del sur en la costa este como Virginia, las Carolinas y Georgia continuaban teniendo sus economías y sociedades basadas en la esclavitud. Pero el verdadero problema era si se debía permitir o no que los nuevos estados que se estaban admitiendo en la Unión practicaran la esclavitud. Kentucky y Tennessee fueron los primeros estados fronterizos, pero para cuando Mary Todd crecía en los años 1820 y 1830, el debate se había trasladado más al oeste a lugares como Missouri. Estas tensiones jugarían un papel importante en la vida adulta de Mary Todd. En 1839, cuando estaba en sus primeros 20 años, Mary se había mudado a Springfield, la capital del estado de Illinois, una región que estaba experimentando una gran afluencia de migrantes en los años 1830 y 1840. Aquí se la consideraba una joven ingeniosa y extrovertida, y era popular entre la nobleza de la ciudad. Inicialmente fue cortejada por el joven abogado en ascenso y político del Partido Demócrata, Stephen A. Douglas, pero también fue en este momento cuando conoció a Abraham Lincoln. En aquel entonces, 30 años, era un abogado poco conocido en Springfield, y aún no había iniciado una carrera política. Pronto se hicieron cercanos, pero la relación era peculiar. Pronto acordaron casarse, sin embargo, dudaron después con Lincoln sintiéndose inseguro sobre el matrimonio, e incluso lo canceló en un momento.
Sin embargo, finalmente se casarían el 4 de noviembre de 1842, después de un cortejo relativamente largo, según los estándares del siglo XIX. A pesar de su aparentemente inusual comienzo, el matrimonio de Mary con Abraham fue feliz. Tendrían varios hijos: Robert, nacido en 1843, seguido por Edward 3 años después. Sin embargo, Edward moriría trágicamente antes de su cuarto cumpleaños debido a la tuberculosis. Siguen 2 hijos más: William, nacido en 1850, y Thomas en 1853. La pareja también era bastante excéntrica a su manera. Lincoln era una figura apacible y a menudo distraída. Sus hijos entraban a la oficina, interrumpiendo los negocios de sus socios abogados. Se quejaban frecuentemente a Abraham sobre esto, pero él no hacía nada para solucionar la situación. Por su parte, Mary era una mujer con muchos problemas. Tenía cambios de humor frecuentes, explosiones públicas y un temperamento feroz. Si estuviera viva hoy, habría sido tratada por una u otra dolencia de salud mental, pero a mediados del siglo XIX no se hacían tales diagnósticos. Claramente sufría de depresión y delirios, posiblemente era bipolar, y también tenía numerosos problemas físicos, como diabetes y mala visión. Abraham comenzó su carrera política como político local en Illinois, a mediados de los años 40 del siglo XIX, sirviendo en la legislatura estatal. No era raro que individuos en profesiones líderes como la ley ocuparan tales posiciones en el estado en ese momento, y Abraham no parece haber considerado una carrera en el nivel federal de la política en este punto. Después de unos años, cuando él y Mary comenzaron su familia, Abraham se retiró de la política y se concentró en su práctica legal. Lo que lo atrajo de nuevo a la vida política y al escenario nacional fue la aprobación de la Ley de Kansas-Nebraska de 1854, que abrió el camino para la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios creados por el gobierno de los Estados Unidos en el oeste. Lincoln pronto emergió como una figura prominente dentro del recién formado Partido Republicano, que era antiesclavitud y solo se había establecido en 1854. Mediante una serie de eventos inusuales, fue catapultado desde la relativa oscuridad para convertirse en el candidato republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1860. Mary sería un apoyo firme, aunque a veces poco ortodoxo, para Abraham en la campaña electoral. Ella alentó sus crecientes ambiciones políticas durante los años 1850, y quizás nunca hubiéramos oído hablar de Abraham Lincoln si no hubiera sido por el impulso de Mary de que él se postulara para la presidencia. También influyó en la formulación de algunas de sus posturas políticas. Por el contrario, algunos sectores de la prensa la veían como entrometida, mientras que su disposición para traer periodistas a la casa de Lincoln en Illinois y darles recorridos era vista como excéntrica. Abraham veía a su esposa como una compañera en su carrera. Cuando ganó las elecciones en 1860, la saludó con las palabras: «Mary, hemos sido elegidos». El puesto de la primera dama de los Estados Unidos era uno que solo había entrado en el léxico de los asuntos públicos de los Estados Unidos desde los 1830. Mary disfrutaba del papel, aunque también era difícil para ella y para Abraham. La Guerra Civil Americana estalló poco después de que Lincoln asumiera la presidencia, debido a la creencia de que el nuevo mandatario buscaba abolir la esclavitud en toda la Unión. Proveniente de un entorno de propietarios de esclavos en Kentucky, Mary tenía muchos parientes cercanos que lucharon del lado de la Confederación, y varios de sus medio hermanos murieron en acción. Sin embargo, ella fue vocal en su apoyo a la Unión y a la causa de la abolición. Dicho esto, también generó controversia, en particular debido a su gasto extravagante en banquetes y eventos formales en la Casa Blanca, joyería fina y decoración de interiores, en un momento en que el resto del país sufría bajo la carga de la guerra, con muchas personas careciendo de muchas de las necesidades básicas de la vida diaria. Para aquellos que sabían cómo funcionaba la Casa Blanca de Lincoln, también veían a Mary como una figura entrometida que distraía a su esposo del importante negocio del gobierno en tiempos de guerra con sus frecuentes episodios de depresión
manía y comportamiento generalmente errático. Su estado mental fue particularmente malo en 1862, después de recibir noticias de que su hijo William o Willie había fallecido de fiebre tifoidea. Estaba tan devastada que estuvo postrada en cama durante aproximadamente 3 semanas, no asistió al funeral y fue cuidada por una enfermera durante meses. Lincoln apenas había ganado las elecciones de 1860 debido a la naturaleza dividida del Partido Demócrata en ese momento sobre el tema de la esclavitud. Con el tiempo, su popularidad creció, al igual que la reputación de la señora Lincoln, en gran parte debido a su trabajo caritativo en los hospitales de la región de Washington, Distrito de Columbia y Maryland, a medida que avanzaba la guerra. La Unión eventualmente triunfaría en el conflicto, aboliendo la esclavitud en los Estados Unidos. Mary tenía grandes esperanzas de que podría convertirse en una primera dama más estable después de eso, pero un tal John Wilkes Booth tenía otras ideas. Booth era un actor y partidario de la Confederación, quien el 14 de abril de 1865 asesinó al presidente Lincoln mientras él y Mary veían una representación de la obra Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford en Washington, Distrito de Columbia. Mary estaba sosteniendo la mano de su esposo cuando le dispararon en la parte posterior de la cabeza. No moriría hasta la mañana del 15 de abril, después de estar en coma durante varias horas. La señora Lincoln tuvo que ser retirada del cuarto en cierto punto. Tal era el nivel de su trauma. Mary Lincoln recibió considerable simpatía tras el asesinato de su esposo. La pareja había sufrido tanto durante la guerra, y ahora cuando todo parecía haber terminado y la guerra ganada, el esposo de Mary había sido cruelmente arrebatado de ella. Entre los mensajes de condolencias que recibió, había una carta de la reina Victoria de Gran Bretaña, una mujer que había perdido a su propio esposo, el príncipe Alberto, 4 años antes en 1861, y que nunca se recuperaría completamente de la pérdida, vistiendo ropa de luto negra por el resto de su vida. A pesar de los mensajes de simpatía, Mary Lincoln pronto se encontró en una especie de aprieto financiero. Abraham había tenido éxito tanto como abogado como político, y le había dejado una considerable herencia de más de $2 millones en el dinero de hoy. Pero Mary siempre había sido derrochadora, y su tiempo como primera dama solo había empeorado estos instintos. Para 1868, ella estaba anunciando en los medios nacionales que estaba en bancarrota y necesitaba ayuda financiera como la pobre viuda del presidente asesinado. Pasó muchos años después, tratando de ponerse en una mejor situación financiera y viviendo con el apoyo financiero de amigos de la familia y antiguos aliados políticos de su esposo. En una etapa, esto implicó que ella y uno de sus hijos, Tad, se mudaran a Europa para vivir en Frankfurt con la familia Seligman. Joseph Seligman era un judío alemán que había emigrado a los Estados Unidos, donde se convirtió en un empresario muy exitoso y ayudó a recaudar una enorme cantidad de dinero para el esfuerzo de guerra de la Unión durante la presidencia de Lincoln. Finalmente, a principios de los 1870, el Congreso falló una pensión anual para Mary, pero ella nunca estuvo en una situación financiera sólida después de que despilfarró la herencia que su esposo dejó a su muerte. Los problemas financieros que Mary enfrentó después de la muerte de su esposo pusieron una considerable tensión en su siempre frágil salud mental. Esto se agravó con la publicación en 1868 de un libro titulado Detrás de las escenas, o 30 años como esclava y 4 años en la Casa Blanca, de Elizabeth Keckley. Keckley era una ex esclava que se había convertido en empleada de los Lincoln como modista, y más tarde en una confidente y amiga cercana de Mary Lincoln. Mary consideró la publicación del libro, que incluía una gran cantidad de revelaciones personales sobre ella y su difunto esposo, una grave traición, y muchas personas de la época lo consideraron de mal gusto. El resultado de toda esta inquietud e inestabilidad en su vida, combinado con la muerte de su hijo Thomas o Tad, posiblemente por tuberculosis o una afección cardíaca en 1871, condujo a un serio deterioro adicional en la salud mental de Mary Lincoln. Se volvió errática, paranoica y propensa a delirios. Esto culminó en 1875, cuando visitó a su único hijo sobreviviente Robert,
y se convenció de que estaba gravemente enfermo, cuando en realidad lo contrario era el caso. Durante su visita con él, le dijo que alguien había intentado envenenarla en el tren. También gastó grandes cantidades de dinero en artículos que nunca usó y caminó por la ciudad con decenas de miles de dólares en bonos gubernamentales cosidos en su ropa. Finalmente, Robert decidió internar a su madre. Siguió un juicio por locura que generó mucha atención pública, dado que involucraba a una ex primera dama. Poco después de los procedimientos judiciales, Mary estaba en un estado mental tan malo que parece que intentó quitarse la vida. Bueno, ella fue a varias farmacias y ordenó suficiente láudano para matarse, pero un farmacéutico astuto se dio cuenta de esto. Y en cambio le dio un placebo. Inicialmente, Mary fue internada en el asilo Batavia, en Illinois, pero después de complicaciones en el caso, notablemente el hecho de que Robert controlaba las finanzas de su madre, y fue considerado por muchos observadores, posiblemente de manera bastante injusta, para tener motivos ocultos al buscar que su madre fuera internada, comenzaron a surgir. Finalmente, en 1876, se declaró que Mary era lo suficientemente competente para cuidarse a sí misma, y se le otorgó su libertad. Ciertamente fue un evento desagradable en su vida, y aunque el carácter de Robert fue cuestionado en ese momento, hay pocas dudas de que el estado psicológico de Mary Lincoln no era bueno en la década de 1870. Mary regresó a Europa después del caso de locura, y pasó años viajando por Francia y otros sitios. Su salud se deterioró aún más durante estos años, un desarrollo en gran parte atribuible a varias caídas que sufrió durante sus viajes. A principios de los 1880, cuando todavía estaba en sus primeros 60 años, estaba de regreso en América, y cada vez más confinada a la casa de su hermana en Springfield, Illinois. Murió allí el 16 de julio de 1882 después de sufrir una caída, la cual rápidamente llevó a un coma y un ataque al corazón. Tenía 63 años. Una de las pocas gracias salvadoras de los problemas de su vida posterior fue que ella y Robert se reconciliaron poco antes de su muerte. Los historiadores generalmente han juzgado a Mary como una primera dama muy promedio o incluso pobre. Sus diversas dificultades distraían a su esposo de sus deberes oficiales en un momento de crisis nacional, aunque en tiempos recientes ha surgido un retrato más compasivo de ella. No menos después de su interpretación por Sally Field en la película Lincoln de Steven Spielberg. Adele Hugo era la hija de uno de los escritores más famosos de Francia. Tuvo una buena vida temprana, pero la tragedia familiar y los problemas románticos le causarían una gran tristeza. Con el tiempo cayó en la locura, con muchos creyendo que esto era esquizofrenia. Entonces, ¿cómo le sucedió esto y por qué acosaría a alguien durante más de 15 años? Para descubrir todo esto, volvamos al principio. Adele Hugo nació el 24 de agosto de 1830 en París, la capital de lo que entonces era el Reino de Francia. Adele fue nombrada en honor a su madre, Adele Foucher, y su padre, como puedes haber adivinado, era Victor Hugo. Sus padres tuvieron 5 hijos. Su primer hijo, Leopold, nació en 1823, pero murió en la infancia. Luego vino una hija, Leopoldine, nacida en 1824. Otro hijo, Charles, nació en 1826 seguido por François Victor 2 años después, y finalmente Adele. Para entender correctamente la vida de Adele, necesitamos mirar su linaje. Como quizás sepas, su padre fue uno de los escritores más aclamados del siglo XIX. Cuando Adele le nació, él era un autor en sus últimos 20 con poca reputación, pero estaba trabajando en un cierto libro titulado El jorobado de Notre Dame, que establecería su nombre en los círculos literarios franceses y continuaría escribiendo muchas otras obras famosas. Entre estos, Los Miserables es indudablemente el más famoso. La fama de Víctor como escritor haría que Adele se moviera en círculos literarios y culturales durante gran parte de su vida,
Pero como veremos, sus puntos de vista políticos y otros factores también llevarían al exilio de la familia de Francia. Pero, ¿fue este exilio lo que llevó a la inestabilidad mental de Adèle, o fue el resultado de algo completamente diferente antes de responder a eso? Veamos su vida temprana. La vida temprana de Adèle fue privilegiada, creció durante una época en la que Francia estaba adoptando las nuevas innovaciones tecnológicas que habían impulsado la revolución industrial en Gran Bretaña desde los años 1770. Con esto llegó la riqueza y la nueva clase media de lectores que podían leer el tipo de libros que su padre producía. Como resultado, los hugos eran financieramente estables y con el tiempo prosperarían. Adèle recibió una buena educación liberal para una chica según los estándares del siglo XIX. También aprendió a tocar el piano muy bien, y se mezcló con muchas de las principales figuras culturales de la época que llamaban a París su hogar. A medida que crecía, Adèle se hizo conocida por su largo cabello oscuro y su belleza, e incluso fue pintada por algunos de los artistas de la capital que conocían a su padre. Hay una fotografía de ella de 1850, poco después de que las primeras cámaras daguerrotipo se hicieran disponibles. Esto revela a una mujer de 20 años, de un rostro atractivo, aunque con algo de mirada triste, ciertamente no la de una joven alegre en el umbral de entrar en sus años adultos en una ciudad culturalmente boyante como el París del siglo XIX. Podría haber muchas razones para su mirada triste. Quizás se debía a sus deseos insatisfechos o tal vez a la tragedia familiar. En 1846, cuando tenía solo 16 años, se había enamorado de Auguste Facchery. Él tenía 26 años, 10 más que ella. También estaba relacionado con Adèle por matrimonio. Su hermano Charles se había casado con la hermana mayor de Adèle, Leopoldine. Adèle y Auguste parecían haber considerado el matrimonio por un tiempo, pero la relación no duró, ya que Auguste no había propuesto, y Adèle finalmente perdió interés. Su mirada ahora se desvió hacia el escultor Jean-Baptiste Clesinger, pero nada surgió de esto. ¿Por qué Adèle perdió el interés tan rápido? Quizás sus padres simplemente desaprobaron la posible unión con Vachery, ya que el matrimonio de su hermano Charles y la hermana de Adèle, Leopoldine, terminó en tragedia. El 4 de septiembre de 1843, Leopoldine y su esposo estaban de vacaciones cerca de Villequier en Normandía cuando su barco volcó. Como resultado, la pareja se ahogó junta, con las pesadas faldas mojadas de Leopoldine arrastrándola hacia abajo, y su esposo murió intentando salvarla. Leopoldine había estado embarazada, y su muerte dejó a su padre devastado. Hugo estaba viajando en ese momento, y se enteró de la tragedia por primera vez al leerla en el periódico local. Después de esto, desarrolló depresión clínica y no pudo escribir durante varios años. Quizás la idea de que Adèle se casara en la misma familia preocupaba a los Hugos. Estas primeras relaciones en París en su adolescencia presagiaban su tumultuosa vida amorosa en los años venideros. Quizás fue debido a estos tempranos traumas familiares que Adèle llevaba una mirada triste el día que se tomó su fotografía en 1850. En los años que siguieron, diferentes cosas perturbarían a ella y a los otros miembros de su familia. Durante una serie de revoluciones que arrasaron prácticamente todas las naciones de Europa, en 1848 y 1849, Charles-Louis Napoleón Bonaparte, un sobrino de Napoleón Bonaparte, el hombre que había construido y perdido un gran imperio francés entre 1799 y 1815, fue elegido presidente de una recién declarada Segunda República Francesa. Insatisfecho con esta forma constitucional de poder, Charles-Louis desmanteló la Segunda República Francesa a principios de los 1850 y se declaró a sí mismo como el emperador Napoleón III del Segundo Imperio Francés. El padre de Adèle había sido un partidario de la monarquía francesa en su juventud, pero a finales de la década de 1840 se convirtió en un ferviente republicano. Hizo muy conocida su oposición a la toma de poder absoluto de Napoleón III, y la familia se vio obligada a huir al exilio político en 1852. Sin embargo, no se fueron muy lejos.
se trasladaron a la isla de Jersey en las Islas del Canal, justo frente a la costa de Normandía en el norte de Francia, aunque más tarde se les pidió que se mudaran a Guernsey, una de las otras islas del canal. Los Hugers vivirían allí durante los próximos 20 años, y fue durante este tiempo que la vida de Adele cambiaría para peor. La historia de Adele comienza a distinguirse de las vidas del resto de la familia Hugo después de su reubicación en las Islas del Canal. Un año y medio después de llegar al archipiélago, que entonces y aún son territorio británico a pesar de su proximidad a la Francia continental, conoció a Albert Pinson, conocido por sus amigos como Bertie. Era un oficial junior en el ejército británico que tenía 22 años en ese momento, mientras que Adele tenía 24. Comenzó a cortejarla y el año siguiente le propuso matrimonio. Luego las cosas tomaron un giro extraño. Adele inicialmente rechazó su propuesta de matrimonio, quizás porque sus padres desaprobaban a Pinson, quien era aficionado tanto a la bebida como al juego. Pero luego, en el transcurso de 1856, ella cambió de opinión. Sin embargo, Pinson no tuvo la reacción que ella esperaba. Pinson ya no estaba interesado, en gran parte porque cuando Adele comenzó a perseguirlo, su comportamiento había cambiado. Ahora mostraba signos de alguna forma de enfermedad mental, que hoy se cree que era esquizofrenia. Fue el comienzo de un largo y doloroso declive mental, y cómo vivió los siguientes 15 años de su vida te sorprenderá. El resto de la familia Hugo, como hemos visto, continuaría viviendo en Guernsey durante los años 50 y la totalidad de los años 60 antes de regresar a Francia. Adele no estuvo con ellos durante muchos de estos años. A partir de 1856, visitó Inglaterra con frecuencia en su búsqueda del capitán Pinson, quien estaba estacionado entre Londres y su regimiento en el condado de Bedfordshire, en el este de Inglaterra. Adele lo siguió aquí poco después. Este fue el comienzo de un periodo de casi una década y media, durante el cual ella acosó al joven capitán a través de varios países y continentes. Los historiadores han identificado que Adele sufría de erotomanía, una condición que hace que una persona esté convencida de que alguien que en realidad no está interesado en ellos, está obsesionado con ellos. Por supuesto, esta condición es responsable de muchos casos de acoso en el mundo moderno. La persecución de Adele a Pinson no fue nada sino colorida. No permaneció mucho tiempo en Bedfordshire, y posteriormente fue enviado a Irlanda, en ese momento una parte constituyente del Reino Unido. Permanecería estacionado alrededor de Gran Bretaña e Irlanda hasta 1861, algo que al menos aseguró que la obsesión de Adele con Pinson la mantuviera en la relativa proximidad a las Islas del Canal y sus padres. Sin embargo, a partir de los primeros años de 1860, fue nombrado para una serie de puestos en el extranjero. Estos incluyeron la ciudad de Halifax en Nueva Escocia en Canadá, que antes de 1867 todavía era una serie de colonias británicas completas, así como un periodo en la isla de Barbados en el Caribe. Adele lo siguió a ambos lugares en el extranjero. Durante estos años, su estado mental estaba decayendo exponencialmente. Mientras estaba en Halifax, su comportamiento se volvió aún más obsesivo, visitando regularmente los cuarteles y acosando al capitán Pinson. Él la rechazaba constantemente e incluso le extorsionaba dinero. A pesar de todo esto, Adele no se detuvo y llegó hasta el punto de consultar a un hipnotizador para ponerlo en trance y obligarlo a casarse con ella. Durante este tiempo, la salud de su madre se estaba deteriorando y su familia le rogaba que regresara a casa. Sin embargo, Adele no podía alejarse de Pinson y estaba segura de que pronto le propondría matrimonio. A finales de 1863, escribió a sus padres que se había casado con Pinson, y su padre anunció la noticia en el periódico local. Sin embargo, más tarde descubrieron que esto era una mentira. 3 años después, Pinson fue destinado a Barbados, y Adele, por supuesto, pronto le siguió. Mientras estaba en Barbados, se refería a sí misma como Madame Pinson, a pesar del hecho de que el capitán pronto se casaría con otra mujer.
Se sabía que Adele deambulaba por las calles murmurando para sí misma, y había comenzado a mostrar poco interés en mantenerse a sí misma, comiendo con poca frecuencia y descuidando su propia salud física. Mientras vivía en Barbados, su deterioro mental fue tan severo que dejó de escribir en el diario que había mantenido mientras vivía en las islas del Canal y Halifax. Además, Adele casi nunca correspondía con sus padres en Europa, por lo que no pudieron seguir sus actividades y bienestar. Debido a esto, estamos limitados en la cantidad de información sobre su vida en Barbados, pero hay suficiente evidencia de relatos posteriores de aquellos que la observaron en la isla para saber qué le sucedió. Aún sin desanimarse, Adele intentó establecer contacto repetidamente con Pinson directamente y a través de cartas, pero a pesar de algunas interacciones breves, parecía que no había ninguna posibilidad de que se volviera a desarrollar algún tipo de relación entre ellos. Entonces, ¿esto finalmente pondría fin al acoso de Adele a Pinson? Adele finalmente abandonó su persecución del capitán Pinson a principios de los 1870, después de que él había regresado a Europa, y se casó con Catherine Edith Roxburgh, la hija de un comandante superior en el ejército. Su unión pronto resultó en un hijo, todos desarrollos que Adele, incluso en su débil estado mental, no pudo ignorar. Y así en 1872, a los 41 años de edad, ella regresó a Francia. Allí su padre también se había trasladado finalmente a París, después del reinado de casi 2 décadas del emperador Napoleón III, quien abdicó su trono a finales de 1870, en medio de la guerra franco-prusiana. Unos años antes, en 1868, mientras Adele perseguía a Pinson, su madre había muerto. De nuevo en la capital francesa, Adele se unió a su padre, pero después de pasar tiempo con ella, pronto se dio cuenta de que se encontraba en un terrible estado mental, y decidió internarla en una serie de asilos donde viviría el resto de su larga vida, notablemente en Saint-Mandé-y-Soudan, 2 suburbios de París. Víctor continuó apoyándola hasta su muerte en 1885. Allí mostró síntomas de esquizofrenia severa, como alucinaciones, y a menudo no reconocía a los conocidos que la visitaban, traumatizada tanto por sus experiencias en su juventud huyendo de Francia, su infructuosa persecución de Pinson, como también por las muertes prematuras de varios de sus hermanos. Era la única de los 5 hijos de su padre que aún estaba viva en el momento de su muerte en 1885. Adele no fue la única miembro de la familia Hugo que sufrió de enfermedad mental. Se cree que su tío paterno, Eugène Hugo, también padecía esquizofrenia y cayó en depresión y locura después de que su hermano menor se casara con su amor secreto. Esta, por supuesto, era la madre de Adele. El estimado periodista y escritor francés Gustave Simon recordó a Adele en sus últimos años en los hogares de convalecencia en Saint-Mandé-y-Soudan, donde pasó gran parte de la segunda mitad de su vida. Describió a una mujer que estaba relativamente lúcida y dispuesta a hablar sobre su vida temprana, compartiendo recuerdos cariñosos de su padre y las figuras culturales que había conocido en París, todos signos de que su condición mejoró con los años. Ella tenía un gran amor por la música y lo que Simon llamó compositores de la vieja escuela. Ella misma tocaba música y leía vorazmente en francés, latín y griego. Como tal, no fue una vida completamente triste la que vivió aquí hasta su muerte el 21 de abril de 1915, a los 84 años de edad. Posteriormente, Adele fue enterrada en el cementerio de la iglesia de Villequier, en la región de Normandía, donde su hermana Leopoldine se había ahogado casi 3/4 de siglo antes. Curiosamente, el capitán Pinson murió solo unos meses después de ella. Netes ha habido un considerable interés en la historia de Adele desde que ella misma estaba viva. En particular, su relación con Pinson ha acaparado una extensa atención. El ejemplo más impactante de esto fue la aparición en 1975 de una película sobre el tema dirigida por el gran director de la nueva ola francesa, François Truffaut. La historia de Adon Leache, protagonizada por Isabelle Adjani de 20 años como Adol en el papel que lanzó su carrera.
La representación de la película de su condenada relación con el capitán recibió elogios de la crítica. Adjani fue nominada para un Oscar en la categoría de Mejor Actriz, la nominada más joven en la historia del premio en ese momento. La historia de Adele también fue tema de muchos libros en las últimas décadas. Ha sido recontada con una perspectiva fresca en un libro de Mark Bostridge, En busca del amor, recién publicado en 2024. Por lo tanto, aunque su historia de vida fue trágica, el relato de Adele Hugo sigue fascinando más de un siglo y medio después de su condenada persecución del capitán Pinzón. Lucia Joyce fue la única hija de James Joyce, el autor de Ulises y uno de los escritores más significativos del período de entreguerras. Lucia era una belleza reconocida y una bailarina talentosa, pero en los años 30 su salud mental comenzó a deteriorarse. Después de esto, estuvo encerrada en asilos durante más de 50 años y luego fue borrada de la historia. Exploremos juntos su historia. Lucia Anna Joyce nació el 26 de julio de 1907, en la ciudad portuaria de Trieste, en el noreste del Reino de Italia. Esta pequeña ciudad está ubicada en el mar Adriático, cerca de la frontera actual entre Eslovenia e Italia, pero en aquel entonces limitaba con el Imperio Austrohúngaro. Eso es imposible entender la historia de vida de Lucia sin explorar quiénes eran sus padres. Su padre era James Joyce, un irlandés que se convirtió en una de las figuras literarias más influyentes de Europa en el siglo XX. Es autor de obras como Dubliners y un retrato del artista cuando era joven. Sin embargo, su obra más célebre fue Ulises. Joyce es ampliamente considerado como el precursor de muchos elementos de la literatura vanguardista y el modernismo. La madre de Lucy era Nora Barnacle, una mujer de una familia pobre en Galway, en el oeste de Irlanda, pero que se había mudado a Dublín cuando aún era una niña. Ella conoció a Joyce allí en 1904 y comenzaron una relación. A pesar de que las obras de Joyce casi siempre se ambientaban en Dublín e Irlanda, la pareja abandonó la isla a los pocos meses de conocerse, y nunca volverían por un periodo de tiempo sostenido, estableciendo su hogar en Trieste. Lucia's hermano mayor Giorgio nació allí en 1905, y ella lo siguió 2 años después. Después de que Nora sufrió un aborto espontáneo en 1908, no tendría más hijos. La pequeña familia vivió durante los primeros años de Lucia en Trieste. En este momento, Joyce no era un escritor establecido, y era una existencia precaria para ellos, con la familia a menudo sobreviviendo con pequeñas herencias de patrocinadores que James adquirió, como un Tore Schmitz, un escritor él mismo, quien creía que Joyce tenía potencial. Pero fue un periodo difícil. Cuando Lucia nació, Joyce se estaba recuperando de la fiebre reumática que lo había incapacitado durante semanas. Esto le hizo abandonar brevemente el alcohol, del cual fue un gran consumidor durante la mayor parte de su vida. Aunque Lucia pasó sus primeros años en Trieste, era muy joven para recordarlo. En consecuencia, sus años más formativos en los años 1910 se vivieron como una familia literaria itinerante. Los Joyce volvieron brevemente a Irlanda a principios de los años 10 del siglo XX, mientras el padre de Lucia intentaba obtener un puesto enseñando italiano en el University College Dublin. Cuando esto fracasó, regresaron a Trieste. Poco después de esto, James tuvo cierto éxito con la publicación de Dubliners, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial a finales del verano de 1914 hizo que vivir en Trieste fuera cada vez más peligroso. Estos peligros solo empeoraron para la ciudad fronteriza austroitaliana después de que Italia entró en la guerra contra Austria-Hungría en mayo de 1915. Cuando Italia entró en la guerra, los Joyce abandonaron Trieste y se mudaron a Zúrich en la neutral Suiza. Vivirían allí durante el resto de la guerra antes de regresar brevemente a Trieste nuevamente a finales de los 1910. Fue una cantidad disruptiva de mudanzas para una niña. Y al final de todo, cuando Lucia estaba entrando en su adolescencia, ya estaba desarrollando una relación extraña con sus padres, particularmente con su madre Nora.
Los primeros años de Lucia la convirtieron en una especie de ciudadana internacional. Creció siendo multicultural y, a pesar de su ascendencia irlandesa, consideraba el italiano como su primer idioma. Otra característica peculiar de su crianza fue que sus padres no estaban realmente casados, un arreglo inusual en los primeros años del siglo XX. Finalmente se casaron en una oficina de registro de Londres en 1931. Como veremos, los problemas familiares y las relaciones jugarían un papel en sus elecciones de vida y salud mental. En 1920, la vida de Lucía y la de su hermano y padres finalmente comenzaron a tomar un tono de mayor estabilidad cuando se mudaron y se establecieron en París. Los Joyce vivirían aquí en su mayoría durante los próximos 20 años. Solo eventualmente se mudarían cuando la Segunda Guerra Mundial los llevó a partir nuevamente hacia Zúrich. Sin embargo, aunque París trajo un tema de estabilidad, también fue aquí donde Lucía experimentaría la primera aparición de sus problemas de salud mental. Fueron años emocionantes en París. Después del trauma de la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española que la siguió, los años 1920 fueron un periodo de gran crecimiento económico y renacimiento cultural en Europa y América, y la capital francesa fue el epicentro de esto. Por lo tanto, los años 1920 se conocieron como los Années Follettes en Francia, los años locos, ya que escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y Gertrude Stein hicieron de la ciudad su hogar durante periodos de tiempo. El padre de Lucia estaba emergiendo como uno de los escritores más exitosos y prominentes de la era, tras la publicación de Ulises en forma serializada a finales de los años 10 del siglo pasado. Debido a esto, el hogar de Joyce se convirtió en un refugio para la reunión de muchas figuras literarias y culturales famosas en el París de 1920, y Lucía creció rodeada de personas como Pablo Picasso, Ernst Pond, Stein, Hemingway y el compositor ruso Igor Stravinsky. Podríamos especular que crecer en un ambiente así ejerció ciertas presiones sobre ella, la necesidad de lograr algo desde una perspectiva cultural mientras estaba rodeada de tantos superdotados. Gran parte de esto se canalizó en sus primeros años de adulta en su carrera como bailarina. Lucia comenzó a bailar en 1922 cuando tenía 15 años. Mil la reconociéndonos. El Instituto del Croce. Sin embargo, no fue hasta 1925, cuando se acercaba a su 18º cumpleaños, que Lucia comenzó a entrenar de una manera más seria. La posición de su familia dentro del mundo cultural de París, en los años 1920, le proporcionó conexiones con algunos de los principales instructores de ballet y danza contemporánea de la época. Estos incluían a Raymond Duncan, un instructor de danza, poeta y artista, que también era el hermano de la más famosa Isadora Duncan, una estadounidense que fue una de las principales pioneras de la danza contemporánea. Lucia también se entrenó durante un tiempo bajo la tutela de Margaret Morris, una pionera de la danza inglesa, que se había hecho famosa por introducir elementos celtas y escoceses en los movimientos de danza contemporánea. También fundó la primera escuela de danza moderna en el oeste de Inglaterra a finales de los 1910. Hoy en día, se acusaría a Lucía de ser una niña de pezón por beneficiarse de las conexiones culturales de su padre, pero no cabe duda de que ella era buena. Para 1928, fue aceptada en un grupo de danza llamado Les Six de Rhythm et Color, los 6 del ritmo y color. El paso de sexo se realizó en el año siguiente en París, Viena y Berlín, mientras que en 1929 Lucia quedó en segundo lugar en el primer Festival Internacional de Danza celebrado en París ese año. Después de presenciar una de sus actuaciones durante este periodo, un escritor del Paris Times comentó que Lucia Joyce es hija de su padre. Ella tiene el entusiasmo, la energía y una cantidad aún no determinada del genio de James Joyce. Cuando alcance su máxima capacidad para el baile rítmico, James Joyce puede ser conocido como el padre de su hija. Pero justo cuando su carrera como bailarina estaba despegando, llegó a un alto abrupto.
A finales de 1929, Lucia abandonó repentinamente su carrera como bailarina, diciéndole a sus amigos que no era físicamente lo suficientemente fuerte para continuar como bailarina. Las razones exactas de su decisión han sido objeto de considerable debate, con algunos historiadores sugiriendo que fue su padre quien puso fin a su carrera. Aparentemente, Joyce creía que la carrera de baile de su hija era demasiado exigente físicamente y estaba causando a Lucia mucho estrés, empeorando la ya muy difícil relación entre Lucia y su madre. Fue alrededor de este tiempo que comenzó una relación con Samuel Beckett, un escritor irlandés que vivía en París y que fue brevemente el secretario de su padre. Él ganaría el Premio Nobel de Literatura muchos años después, en 1969. Su relación fue efímera ya que Beckett estaba involucrado con otra mujer, y le dijo a Lucia que estaba más interesado en su padre y su escritura que en ella. La decisión de Lucia de dejar de bailar, combinada con el colapso de su relación con Beckett, llevó a un dramático deterioro de la salud mental de Lucia en 1930. Joyce escribiría a Harriet Shaw Weaver, una de sus mecenas, sobre esto, declarando que esto llevó a un mes de lágrimas, ya que ella piensa que ha desperdiciado 3 o 4 años de duro trabajo y está sacrificando su talento. Las cosas empeoraron aún más a principios de los años 30. La naturaleza exacta de la enfermedad de Lucia es un punto de contención, aunque parece haber habido elementos de esquizofrenia involucrados. En un momento fue enviada a Suiza, donde pasó tiempo en la clínica psiquiátrica Borg Helsley en Zúrich, donde la familia había vivido a mediados de los años 10 y donde James Joyce aún regresaba ocasionalmente para recibir tratamiento para su vista, que fallaba prematuramente. Allí, Lucia fue tratada durante un tiempo por Carl Jung, el gran psicoanalista que se había formado bajo Sigmund Freud, y más tarde emergió como un rival de su mentor. Estos fueron años tensos, con Lucia sufriendo a menudo de violentos arrebatos que se manifestaban hacia su familia, y en particular hacia su madre. El deterioro del estado psicológico de Lucia llegó a su punto máximo en 1935, durante una visita a algunos parientes en la ciudad de Bray, al sur de Dublín, en Irlanda. Durante las vacaciones, ella encendió un fuego en medio de la sala de la casa de su prima, e intentó desabrochar los pantalones de varios visitantes masculinos a la casa. También se sabía que abría la llave del gas por la noche, inundando la casa con los vapores hasta que alguien se despertaba y la volvía a cerrar. Para rematar, luego desapareció por completo de Bray y se fugó a Dublín, donde pasó casi una semana entera durmiendo en los portales. Quizás no sorprendentemente, cuando regresó a París y sus padres se enteraron de la magnitud completa de lo que había ocurrido, decidieron internarla en un asilo en Ivry-sur-Seine, en las afueras de la capital francesa. Lucy pasaría la mayor parte de los próximos 15 años en Ivry, aunque fue enviada por un tiempo al Hospital St. Andrew en Gran Bretaña para una evaluación. Su padre y su hermano Giorgio la visitarían en Ivry los domingos durante los próximos años, pero no hay registro de que su madre la volviera a ver después de que fue internada. A James evidentemente le preocupaba mucho su condición, y el personaje de Mamaluccio en su novela de 1939 Finnegan's Wake probablemente se basa en cierta medida en Lucia. La visita se detuvo en el verano de 1940, cuando los Joyces huyeron de París a raíz de la invasión nazi de Francia, y se establecieron en Zúrich, en Suiza. James murió allí solo 6 meses después, mientras que la madre de Lucia vivió durante otra década en la ciudad suiza antes de su propia muerte. En 1951, Lucia fue trasladada de Évry, en Francia, al Hospital St. Andrews en Northampton, en Inglaterra, donde había sido examinada a mediados de los años 30. Pasaría el resto de su vida aquí. Esto fue a petición de Harriet Shaw Weaver, una activista política inglesa y figura literaria que había patrocinado a su padre James en años pasados y que aceptó convertirse en la tutora de Lucia en 1951, tras la muerte de la madre de Lucia. A menudo recibía visitas de amigos y conocidos que habían conocido a la familia Joyce en los años 20 y 30, incluyendo a Harriet, quien ya estaba envejeciendo.
El principal entre ellos era Samuel Beckett, su antiguo pretendiente de principios de los años 30 y cercano conocido literario de su padre. Para entonces, Beckett ya era un autor exitoso, y cuando Weaver murió en 1961, él financió su cuidado continuo en Northampton. Mientras tanto, su hermano Giorgio solo la visitó una vez en 1967. Lucía falleció a los 75 años el 12 de diciembre, 1982, debido a complicaciones de un derrame cerebral. Ella fue el último miembro sobreviviente de su familia. Giorgio había muerto 6 años antes. Tras el fallecimiento de Lucia, su sobrino Stephen destruyó la mayoría de sus escritos. Esto incluyó su correspondencia con su padre, y aparentemente algo de poesía en una novela que ella había escrito. La familia de Lucía parece querer borrar todo rastro de ella. Sus registros médicos fueron quemados, y Carl Jung también destruyó todas sus notas en relación a su tiempo con Lucía. También se alentó a amigos y conocidos de la familia Joyce a destruir cualquier correspondencia relacionada con Lucía, actuando como si ella nunca hubiera existido y borrándola de la historia. Fue enterrada en el cementerio de Kingslope, cerca de St. Andrews, donde cada año en Bloomsday se realiza una ceremonia cerca de su tumba, un festival que celebra la obra más grande de su padre, Ulises. En los últimos años se han presentado planes para repatriar los restos de los Joyce a Irlanda, mientras que varios libros han aparecido a principios del siglo XX, recuperando la historia de Lucía del olvido. Alice de Jance era una heredera estadounidense que tenía un lado muy oscuro y estaba constantemente involucrada en escándalos y tragedias. En 1927 abandonó a su esposo e hijos y se fugó con su amante. Sin embargo, ella era mentalmente inestable y eventualmente le dispararía a él y luego a sí misma. ¿Pero este fue el final de su impactante historia? Acompáñame para descubrirlo. La mujer que se haría famosa como Alice de Janser, condesa de Janser, nació en la ciudad de Buffalo, Nueva York, como Alice Silverthorne, el 28 de septiembre de 1899. Su padre era William Edward Silverthorne, un destacado fabricante de textiles y magnate de negocios durante la Edad Dorada, y su madre era Julia Bell Chapin, quien también provenía de una prominente familia de nueva riqueza. El matrimonio de William con la madre de Alice fue solo uno de los muchos matrimonios ventajosos de la época, entre un magnate de negocios y un pariente de otro magnate de negocios. Arreglos como estos formaban alianzas entre los ricos y poderosos y reflejaban el matrimonio entre la realeza y la aristocracia en Europa. Los tíos de Julia Bell eran los hermanos Armour, Philip y Herman, quienes controlaban Armour Coal, el distribuidor de carne más grande del mundo a principios de siglo. Por lo tanto, Alice nació en un entorno muy adinerado. Ella era la única hija de la pareja, pero tristemente su madre murió de tuberculosis en 1907, cuando ella aún era joven. Su padre se casó de nuevo poco después y tuvo varios hijos en su segundo matrimonio. Sin embargo, la posición de Alice como la única hija de su madre la dejó en línea para heredar algún día una considerable herencia, aunque fuera a través de sus tíos o de su padre, y el dinero nunca fue un problema durante su vida. La infancia de Alice fue caótica. Su padre era alcohólico y casi nunca estaba en casa debido al trabajo. Como resultado, Alice fue criada principalmente por su institutriz alemana. William también era un padre muy poco convencional. Por decirlo menos, no hizo nada para restringir a Alice y alentó activamente su vida social, a medida que crecía hasta su adolescencia. Esto puede parecer bien para algunos, pero la relación padre-hija era peculiar de otras maneras, y un escritor sobre la vida de Alice ha sostenido que podría haber sido incestuosa. Esto sigue sin probarse, pero lo que es más seguro es que en una etapa mientras visitaba Francia en los años 10, el padre de Alice la presentó como su amante a numerosas personas. Quizás fue una broma peculiar de algún tipo, aunque todo ciertamente apunta hacia una crianza difícil que se agravó con la temprana muerte de su madre.
Finalmente, uno de los tíos de Alice de la tregua de la familia obtuvo su custodia después de luchar contra su padre en los tribunales, con el argumento de que era un padre no apto. Por un tiempo, Alice, de 14 años, fue a vivir con este tío. Sin embargo, esto no llevó al fin de la relación entre padre e hija, y ella pasó mucho tiempo con su padre en largas visitas a Francia en sus últimos años de adolescencia. Con el tiempo, ella se encariñó con Francia e incluso se convirtió en su patria adoptiva. Alice se casó a los 21 años. Pasó el final de los años 1910 en Chicago, con su familia extendida, y luego regresó a Francia donde conoció e inició una relación con Frédéric de Janset, un conde francés que había ganado cierta fama en Francia, tanto como piloto de carreras de motor como piloto de avión. En la naciente Fuerza Aérea Francesa durante la Primera Guerra Mundial, se casaron después de un corto noviazgo de solo unas pocas semanas. Dos hijas, llamadas Nolan y Paola, nacieron en 1922 y 1924. Alice y su joven familia pronto decidieron establecerse en París. Al casarse, Alice había recibido una parte considerable de su herencia y, combinados, no tenían preocupaciones sobre el dinero. Incluso mantenían un gran personal doméstico para cuidar muchas tareas para ellos. Por lo tanto, mientras tenían dos bebés llegando uno tras otro, Alice y su esposo hicieron poco para cuidarlos y pudieron mantener una vida social ocupada en la capital francesa. Este fue el comienzo de los años rugientes, el periodo de celebración del auge económico, el jazz y las fiestas en todo el mundo occidental, después de los difíciles años de la Primera Guerra Mundial. Como vimos anteriormente, el padre de Alice no puso límites a su hija y fomentó su vida social. Ahora una mujer en sus 20 años y madre, su estilo de vida excesivo continuó, y los de Janset socializaban con algunas de las figuras literarias y artísticas más conocidas del periodo de entreguerras en los clubes de jazz de París. Sin embargo, Alice no era solo una joven sociable. A veces era errática y excéntrica y buscaba notoriedad. Como se haría evidente, su personalidad extravagante solo disfrazaba ligeramente su carácter algo inestable. En 1925, los de Janset dejaron Francia por un tiempo para unirse a sus amigos, Lord y Lady Errol, en la comunidad colonial de expatriados que había surgido en el valle de Wanjohi, en Kenia, cerca de Nairobi. Kenia era una colonia británica en ese momento, y Nairobi había surgido como uno de los principales centros de gobierno colonial en África Oriental. Alice y su esposo estaban entusiasmados con la idea de pasar tiempo aquí, no menos debido a la afinidad de Frédéric por la caza de grandes animales. Esta comunidad de europeos y estadounidenses en Kenia se conoció como el conjunto de Happy Valley. Tal era su gusto por las fiestas, el consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas y la inevitable promiscuidad sexual y las infidelidades regulares que seguían. Fue durante estos años que el gusto de Alice por los opiáceos comenzó a convertirse en un problema considerable, y después de este viaje, su vida nunca sería la misma. Alice pronto se destacó entre los residentes del Valle Feliz por sus cambios de humor, su sentido del humor sarcástico y su belleza. Aquí se le conoció como la malvada Madonna, y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera un romance con el Lord Errol. Sin embargo, esto fue efímero, y su próximo romance tendría mucha más importancia. En Kenia, Alice conoció a Raymond de Trafford, un hijo del baronet Trafford, en la aristocracia inglesa. Ella se enamoró de él, y los dos comenzaron una relación, que rápidamente se convirtió en algo así como un secreto a voces dentro del conjunto de Happy Valley. Inicialmente, su esposo intentó ignorarlo, concentrándose en la casa y esperando que no durara. Sin embargo, pronto quedó claro que Alice estaba enamorada de Trafford. Frédéric se referiría más tarde a esto como el triángulo amoroso infernal. Aunque inicialmente dudaba, Frédéric finalmente buscó separarse. Fue impulsado por los miembros de su familia que estaban escandalizados por la infidelidad de Alice y su comportamiento errático.
Se divorciaron en 1927, después de un periodo en el que Frederick había pasado tiempo en París, mientras Alice regresaba a Kenia para estar con los Trafford. Quizás fue más que solo su aventura lo que llevó al divorcio. Un año después, Frederick publicó un libro titulado Tierra Vertical, que era en gran medida una cuenta biográfica del conjunto de Happy Valley y en el que comentó sobre el carácter suicida e inestable de su esposa. Ella era propensa a severos cambios de humor, incluyendo episodios de depresión exacerbados por sus hábitos de opio y alcohol. Mucho de esto era genético, y Alice claramente sufría de algún tipo de depresión clínica o condición bipolar. Y otros miembros de su extensa familia se habían suicidado en años pasados. Con su esposo fuera, el amante de Alice estaba a punto de aprender exactamente cuán inestable ella podría ser. El 25 de marzo de 1927, mientras estaba en París, le informó que no podían casarse, ya que su familia católica romana se oponía al escándalo social que podría causar y lo desheredaría. Bueno, sabían que Raymond había roto su matrimonio. Esto condujo a uno de los sucesos más polémicos en la vida de Alice. Solo horas después, mientras la pareja viajaba por la estación Gare du Nord en París, donde Raymond debía tomar un tren hacia el Canal Inglés y luego un ferry a Inglaterra, ella le disparó a Raymond en el pecho antes de apuntar su pistola hacia sí misma para quitarles la vida a ambos. Milagrosamente, este no fue el final de la historia de ella y Raymond. Después del tiroteo, la pareja fue llevada de urgencia al hospital Lariboisière, donde Raymond estaba en estado crítico y permanecería así durante días. Casi muere ya que la bala había rozado uno de sus pulmones. Alice, por otro lado, salió con una herida menor y, como se esperaba que se recuperara rápidamente, la policía francesa montó guardia fuera de su habitación. Se le iba a acusar de intento de asesinato una vez que se recuperara. Alice hizo poco para protegerse de la acusación, aunque afirmó que lamentaba sus acciones. Admitió abiertamente a un gendarme francés cuando la interrogaron que disparó a Raymond, pero misteriosamente se negó a decir por qué. Al final, a través de un conjunto de circunstancias más peculiar, nunca sería procesada completamente. Raymond se recuperó poco a poco y recobró la salud. Esto ocurrió incluso cuando la familia extendida de Alice estaba lanzando una campaña mediática ilegal para protegerla a ella y la reputación del negocio familiar, ya que el tiroteo había acaparado los titulares internacionales. La enviaron a una clínica para recuperarse de su depresión, admitiendo en entrevistas que había intentado quitarse la vida en numerosas ocasiones en el pasado. Luego, meses después, cuando se recuperó completamente, Raymond declaró respecto al incidente: mientras estábamos a punto de separarnos, ella me estaba besando. Le dije que la amaba, y de nuevo, le susurré que no tomara mi decisión como irrevocable. Incluso le dije que nos reencontraríamos. Mientras me dejaba, intentó suicidarse, pero un movimiento de mi parte hizo que el arma se desviara. ¿Yo? Estoy seguro de que no me disparó intencionalmente. El accidente fue debido a mi imprudencia. A pesar de esta declaración, Alice fue juzgada el 23 de diciembre de 1927 por el cargo de asalto. El cargo anterior de intento de asesinato fue retirado gracias al excelente abogado de Alice, quien convenció al juez de instrucción de que su melancolía crónica embotaba su inteligencia, haciéndola mentalmente irresponsable en el momento del incidente. Durante el juicio, se destacaron los momentos de crisis de Alice, así como la declaración de Raymond y el hecho de que este fue un crimen pasional. Como resultado, el juicio resultó en poco más que una pequeña sentencia suspendida y una multa económica. En 1928, ella regresó a Kenia y tuvo un breve encuentro con Lord Errol, reanudando su anterior aventura. De nuevo, esto fue efímero ya que se le pidió que abandonara el país, y pronto volvió a París con los Trafford. Durante los siguientes 3 años, Alice continuó persiguiendo a Dutraford y finalmente se casaron en 1932.
los eventos de 1927 y el eventual matrimonio de Alice con Du Trafford no fue el final de su colorida vida. Ella y Raymond regresaron a Kenia, aunque las autoridades se mostraban reacias a dejarla pasar mucho tiempo entre el conjunto de Happy Valley, cautelosos de su notorio pasado. Vivieron algo así como una existencia nómada a partir de entonces entre París y Londres, visitas ocasionales breves a Kenia, e incluso una temporada en Australia para Raymond. Curiosamente, su matrimonio se derrumbó a los pocos meses de intercambiar votos en 1932, después de una acalorada discusión sobre su destino de luna de miel. Se divorciaron en 1937 después de varios años de separación. Trafford había podido manejar ser disparado por su futura esposa, pero aparentemente el matrimonio había sido un paso demasiado lejos. La segunda mitad de los años 1930 fueron años de creciente aislamiento para Alice. La cultura del jazz de los años 1920 había terminado y nuevos movimientos sociales la habían pasado por alto, mientras que su comportamiento cada vez más errático y el escándalo público del tiroteo habían llevado a muchas personas a distanciarse de ella. Solitaria, se volvió cada vez más dependiente de los opiáceos y continuó volando entre países, a veces decidiendo que iba a regresar a vivir a América, y luego, tan rápido como decidió, determinando regresar a los viejos lugares en Francia y Kenia. Sus hijos vivían en París pero rara vez la veían, generalmente siendo criados por la extensa familia de Frederick, él habiendo muerto de envenenamiento de sangre en 1933. Más tarde la describieron de una manera que uno podría comparar con una tía o un tío, que aparecían 1 o 2 veces al año con regalos para los niños, y desaparecían de nuevo igual de rápido. Fue durante este período de abandono que se vio envuelta en el segundo gran escándalo de su vida. El 24 de enero de 1941, Lord Errol, el hombre que había estado involucrado en traer a los lajanses a Kenia 1 década y media antes, había sido encontrado muerto a tiros en su coche en Nairobi. La sospecha cayó rápidamente sobre Alice, debido a su conocida relación con Errol, su carácter inestable y su historial de haber intentado previamente matar a uno de sus amantes. Alice fue interrogada por la policía y pudo proporcionar una especie de coartada, pero era tenue y la sospecha todavía circulaba a su alrededor. Al final, no había suficiente para acusar a Alice del asesinato de Errol. La investigación periodística a través del tiempo ha arribado a diversas conclusiones. Algunos creen que Alice fue la culpable más probable, otros la exoneran y señalan con el dedo de la culpa a otros miembros de la comunidad de expatriados coloniales en Kenia en ese momento. Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Alice no sobreviviría mucho a Errol. Estaba en mal estado de salud y pronto le diagnosticaron cáncer de útero por el cual tuvo que someterse a una histerectomía. Deprimida por su aislamiento, su deterioro físico y su creciente abuso de drogas, intentó quitarse la vida 2 veces en un lapso de 8 días a finales de septiembre de 1941. Tuvo éxito en el segundo intento al dispararse con la misma pistola que había utilizado en el incidente en la Gare du Nord, en París 14 años antes. Tenía 42 años. Cuando se registró su casa después de estos eventos, se encontraron cartas de suicidio e incluso colocó notas en piezas de mobiliario para regalarlas a personas que conocía. Fue un final peculiar para una vida peculiar. Muchas gracias a todos por ver estas historias sobre los socialites, que la sociedad consideró simplemente locos. Espero que les parezca interesante. Háganme saber lo que pensaron de las historias en los comentarios abajo, y también háganme saber lo que piensan de este formato de compilación. Dejé las introducciones. Háganme saber si lo disfrutaron más. De todos modos, espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para que reciban todos mis videos tan pronto como los suba. En fin. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo episodio de Vida Olvidada. Gracias.